Bueno, siendo las 12 menos 20 del mediodía, vamos a charlar en la mañana de hoy con el diputado nacional Itaí Hackman del Frente de Todos, que muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Hola Itaí, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás, che? ¿Cómo te va, Maxi? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo vas con el No, por trabajo? favor. Bien, bien. ¿Con qué en particular? No, en realidad con En tu general. trabajo de diputado nacional, ¿cómo la Eh, vas llevando? Bien, bien. Tenemos con esta situación de la pandemia, vos sabés que a mí me tocó asumir en diciembre del 2019 y a los 3 meses empezó la pandemia, con lo cual todo mi trabajo como diputado prácticamente es en el marco de la pandemia. Ujú. Eh, con semanas más intensas, ahora estamos en unas semanas más intensas, con bastante trabajo en comisiones y sesiones, con mucho trabajo atrasado, la verdad es porque hay muchos proyectos de ley importantes que están en carpeta y en agenda, que es importante que salgan en las próximas semanas, y bueno, obviamente con algunos proyectos que estamos trabajando, haciendo fuerza para que salgan sobre distintos temas que nos parecen importantes, tratando de equilibrar entre lo urgente de la pandemia y las cosas que necesita la Argentina que van más allá de la pandemia, ¿no? ¿Empezó a moverse un poco más la presencialidad en la política o no, o relativamente? Y bueno, de hecho, a ver, en comparación con el 2020, nosotros en el 2020, por ejemplo, en el Congreso funcionamos virtual prácticamente en su totalidad, y a partir del 2021 empezamos con un sistema mixto, en Ujú. donde solamente participan virtual las personas de riesgo. Ujú. El resto ya en las sesiones vamos todos presenciales. Bien. Y sí, digamos, yo creo que hay un nivel en la política donde la presencialidad nunca se cortó, la verdad, creo eso. Pero en términos generales sí, incluso en la militancia me refiero más callejera, Sí, sí. hay más movimiento que antes, ¿no? Sí, eso se nota y se ve en la calle, ¿no? No También. obstante, va a ser una campaña electoral totalmente atípica, ¿no? Totalmente atípica en ese sentido, Ahí las porque va a redes ser, sociales van a jugar un rol, me parece que no tuvieron en otro momento. sí, y obviamente ya venían creciendo, ¿no? El rol en las campañas electorales, las redes, pero este año va a ser distinto, los medios, obviamente, y va a haber menos calle. Aunque también es cierto que de acá en noviembre no sabemos cuál va a ser la situación, porque la verdad que el ritmo de vacunación viene acelerándose. Sí, recién lo contaba, en la Eh, provincia de Buenos Aires viene muy bien. Se prevé que para fines de julio, con una dosis, si sigue este ritmo, puede haber vacunación completa de mayores de 18 años. claro, con lo cual me parece que estamos ya en un escenario, digamos, por lo menos que nos permite imaginar que en unos meses vamos a estar más tranquilos, pero también con la incertidumbre que tiene esto, porque vos ves países que tienen completaron un esquema de vacunación bastante grande y que sin embargo tienen rebrotes, ¿no? Sí. Lo que está pasando en el Reino Unido, en algunos países de Europa. Es muy incierto también qué pasa con este virus, aún con la vacunación avanzada. Ujú. Así que bueno, nos tocó un momento muy incierto donde es muy difícil saber qué puede pasar en 2 meses, en 3 meses, y es la que nos toca, ¿no? Hablando de incertidumbre, algunos dicen que hay un alto, y te pregunto esto porque sé que siempre fuiste una persona que trataste estos temas, y dicen que hay un alto grado de incertidumbre porque no se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cómo se va a pagar, lo que está haciendo el ministro Martín Guzmán. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Se puede llegar a un acuerdo antes de las elecciones? ¿Puede haber un camino de certidumbre para la Argentina en desandar el camino de pagos? ¿Cómo lo ves? Mira, la orientación del ministro de Economía, del gobierno, es buscar un acuerdo. Eh, y la discusión que hay sobre los tiempos, yo creo que no hay que pensarla en términos tan especulativos. La Argentina, si pudiera firmar un acuerdo mañana, lo firma mañana, no tengo dudas. El problema es el contenido del acuerdo, Claro. no los tiempos. La Argentina va a firmar un acuerdo que cumpla, digamos, o que satisfaga las necesidades y los intereses del país. Si eso es mañana, si es en 2 meses, es en 2 meses, y si es en 6 meses, serán 6 meses. Porque lo que ordena es el contenido del acuerdo. Ahora, sacando el factor de la pandemia, obviamente que genera un escenario de incertidumbre en la Argentina y en todo el mundo, yo creo que toda la política económica que viene llevando adelante el gobierno desde que asumió es de dar certezas. Certezas que no había antes. Vos recordás que la Argentina en diciembre del 2019 era un país en default,
no solamente en su deuda en dólares, sino en pesos, con un acuerdo con el fondo absolutamente imposible de cumplir, con su deuda con acreedores privados en default, que fue reestructurada el año pasado por la gestión de Martín Guzmán. Entonces, todo va hacia un camino de dar certezas, donde el acuerdo con el fondo es un paso más en ese sentido, con una orientación muy clara, que es tratar de reactivar la economía argentina, equilibrando las necesidades del mercado interno con las necesidades del mercado externo, priorizando este año, tratar de que las personas, los trabajadores, la gente en general, pueda recuperar una parte del poder adquisitivo que perdió en los últimos 3 años. Nosotros venimos de una crisis de 3 años, 2 años de crisis durante el gobierno de Macri, un año muy fuerte con la pandemia el año pasado. Bueno, ahí va la orientación de la política económica del gobierno. El acuerdo con el fondo es un paso, no es un objetivo en sí mismo. El objetivo es reactivar la economía, que la gente pueda recuperar empleo, que la gente pueda recuperar poder adquisitivo, y eso se va logrando, pero por supuesto de manera lenta, digamos, ¿no? A uno le gustaría que sea, por supuesto, más rápido. Es decir, vos sos optimista que en la medida que se avance con el plan de vacunación, que el gobierno siga por este camino, no sé, no quiero poner un plazo, pero fin de año, principios del año que viene, la reactivación puede llegar a ser completa. A ver, ya hay reactivación, ¿no? Ya hay reactivación. Lo que pasa es que cuando vos venís de una crisis tan aguda, hay un rebote, ¿no? Entonces, que pasa siempre después de una crisis grande, digamos, hay un rebote. La pregunta es si podemos convertir el rebote en crecimiento sostenido en el tiempo, ¿no? Y para eso, obviamente, que se complete el plan de vacunación es muy importante, y después es importante que haya una orientación de política económica que acompañe esa reactivación, ¿no? Sí. Que haya estabilidad, ¿no? Uno de los principales objetivos de la política económica, Guzmán dice tranquilizar la economía, ¿no? O sea, lograr cierta estabilidad económica, cosa que la Argentina no tiene hace unos cuantos años, ¿no? Y después, una vez que logras esa estabilidad económica, de a poco ir en un sendero, ir bajando la inflación gradualmente, bueno, los distintos objetivos que hay de política económica, pero sí, si se hacen las cosas bien, yo soy optimista e insisto, no creo, creo que el acuerdo con el fondo es importante, creo que la Argentina quiere buscar ese acuerdo, no creo, como sí dicen algunos, o hay algunos analistas y demás, que es la única clave, digamos, de todo esto, ¿no? Sí, se entiende. Me parece que ahí está el error, poner todo en el acuerdo con el fondo, como si hay acuerdo con el fondo va a estar todo bien, si no hay acuerdo con el fondo va a estar todo mal. Me parece que ese enfoque es equivocado. Te hago dos para finalizar. La primera es interna y la segunda es desde el punto de vista internacional. Interna, te pregunto, ¿la inflación es la madre de todas las batallas en este momento, una vez que haya reactivación, estabilizar los precios? La inflación es una batalla estructural en Argentina, no es una batalla coyuntural, ¿no? Entonces, en términos coyunturales, lo importante no es tanto el número de inflación, sino que los salarios y los ingresos estén por arriba. Porque tener una inflación del 30, del 40, del 50% es un problema, pero hay que pensarlo siempre en relativo a los ingresos, digamos. Sí. Si la inflación es 40%, pero tu salario aumenta 45%, bueno, vos estás mejor. Entonces, en la coyuntura lo importante es que los ingresos estén por encima de la inflación. Y en el mediano plazo, por una razón más estructural, hay que resolver el problema de la inflación en Argentina porque es muy difícil, administrar la economía de un país que tiene estos niveles de inflación de manera sostenida en el tiempo. Sí. Pero el objetivo de corto plazo es que los salarios, las jubilaciones, los ingresos le ganen la inflación, que es la gran batalla en este momento. Esa es la madre de la batalla para mí. Y la última que te hago a nivel internacional es algo que se ha conocido hace ya, creo que un mes, 2 meses, que la postura respecto al impuesto a las corporaciones a nivel global, ¿no? Algo que se venía, que nosotros lo hemos comentado muchas veces, inclusive en este programa lo hemos charlado con vos, cómo el capitalismo de alguna manera se había vuelto con una voracidad extrema y que los que tenían más cada vez tenían más y los que tenían menos cada vez tenían menos. Parece ser que este impuesto, a pesar de que parece algo que chico en cuanto al número, por lo que ganan las corporaciones, empieza a desandar un camino de cierto equilibrio o de cierta igualdad. ¿Se podrá conseguir esto respecto a corporaciones tan grandes? Bueno, evidentemente hay algo que está cambiando en el mundo, ¿no? Porque venimos de eso, muchas décadas donde la tendencia había sido la opuesta.
que además es una lógica muy perversa de cómo funciona el mundo, porque pone a los países a competir quién cobra menos impuestos, ¿no? Entonces las empresas, las grandes, las corporaciones multinacionales y demás, van viendo dónde se instalan en función de qué país le cobra menos. Entonces claro, es una competencia por qué Estado cede más, ¿no? Y esa es una lógica muy perversa que esta propuesta intenta contrarrestar. Es decir, bueno, pongamos un piso, que ningún país le cobre menos de, en este caso la propuesta es 15%, a las corporaciones. Bueno, me parece que es un avance. Por supuesto que esta medida en sí misma no va a cambiar estructuralmente la desigualdad que hay en el mundo, pero es un avance y es un signo que tenemos que leer con mucha atención, porque acá tenemos, y lo vimos muy claramente en el gobierno anterior, todo un sector de la política argentina que es como si se hubiera quedado en una foto del mundo de hace 30 años, ¿no? Miremos lo que está pasando en Estados Unidos, un plan de reactivación monumental financiado con impuestos a los sectores más ricos del país, en Estados Unidos, no en China. Entonces, nosotros tenemos que poner a la Argentina a tono con ese contexto global y no volver para atrás a políticas que fracasaron en Argentina, que generaron enormes niveles de inequidad en el mundo, y me parece que esa es una de las grandes discusiones que tenemos en el país hoy. La Argentina tiene que ser parte de ese concierto de países que está empujando a tratar de construir un mundo más menos injusto, con menos poder, sin absolutamente ningún contrapeso de las corporaciones y con estados con más capacidad para orientar los procesos económicos, para que los procesos económicos tengan como fin el bienestar de la población, mejorar las condiciones de vida de la gente y no solamente el enriquecimiento de unos pocos. La última cortita, ¿crees que entonces en estas elecciones acá en Argentina se juega eso? ¿Seguir por este camino de profundizar el modelo económico, inclusive económico global que está teniendo la Argentina y no volver hacia atrás tal vez a una política más aperturista y te diría que a lo mejor más entreguista, si querés, como la de Mauricio Macri? Así es. E incluso creo que la peor, en una versión aún peor, porque Macri ha dicho que si él volviera a gobernar, lo dice en su libro, ¿no? Haría las cosas aún más radicales de como la hizo en su gobierno, ¿no? Es decir, el balance del Macri y de Juntos por el Cambio no es que su gobierno se le fue la mano con el ajuste, se le fue la mano con la apertura, se le fue la mano con la desregulación, sino que se quedó corto. O sea, imaginemos lo que sería que esa gente vuelva a gobernar la Argentina. Así que yo creo que eso es lo que está en juego en Argentina. Si volvemos para atrás, o si seguimos por un camino, digamos, o si avanzamos en un camino que pueda volver a una política que permita el crecimiento y que ponga el crecimiento, digamos, o que el objetivo del crecimiento sea el bienestar de la población, ¿no? Ese me parece que es el gran objetivo de la política económica, ¿no? Cuando la economía se olvida de la gente, me parece que estamos en un problema. Itaí, gracias por estos minutos, siempre tan amable con mi programa y con Radio Sónica. Un abrazo muy grande. Maxi, un abrazo. Chao, un abrazo. Itaí Hackman, diputado nacional del Frente de Todos en la mañana de Radio Sónica.